para cada uno de nosotros. Por eso voy a darle al pastor harto tiempo, pero un saludo especial de la familia pastoral. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. La presencia de Dios se siente en este lugar. Gracias, pastora. Gracias a Dios que nos permitió llegar hasta acá. Amén. Finalmente podemos estar aquí y estamos muy gozosos, la verdad que sí, porque hubieron obstáculos, especialmente de mi parte, pero ya estoy acá y qué gusto haberles conocido a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de la iglesia Mi Dios, Mi Rey, y estamos aquí pues con mi esposo y mi niña preciosa, que también ya tenía días de no verla, pero Dios nos ha concedido estar acá. Así es que quiero, antes de dar este saludito a cada uno de ustedes, pero a la misma vez les quiero dar esta palabra de parte de Dios en esta mañana. No voy a predicar, mi esposo lo va a predicar, pero quiero compartir con ustedes algo que Dios me daba en nuestro viaje acá. Y yo sé que quiero que estén abiertas sus mentes, su corazón, sus ojos, sus oídos para recibir y atesorar la palabra que Dios tiene de parte de Dios. Porque no viene de parte de mi esposo, no viene de parte mía, pero sí viene de parte de Dios. Amén. Así es que prepárese, abróchese los cinturones, que Dios quiere hacer algo nuevo en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos a recibir lo que Dios tiene para ustedes? Amén. Abra su corazón, esté dispuesto, póngase dispuesto a recibir lo que Dios tiene. Y esta mañana el Señor te dice: no te canses de hacer lo bueno, no te canses de hacer el bien. Y les voy a dar dos versículos que Dios me daba, y uno está en Gálatas 6:9 y dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿ok? Así es que no desmayemos de hacer el bien. Y lo mismo dice en Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es que no es ojo por ojo, diente por diente, sino que haga el bien, no importando y digan: ay, es que me hicieron tanto daño, es que usted no sabe lo que me hicieron. Pero el Señor te dice en esta mañana: haz el bien, haz el bien. Y especialmente a quienes, a la familia de la fe. Así es que mucho gusto de conocerlos, me gozo de estar con ustedes y de buscar de la presencia de Dios juntos, unánimes. Amén. La hija, y luego nosotros nos bajamos y el pastor continúa. La hija de Bucaramanga, ya estoy hablando así como ella. Yo decía ayer: Dios mío, ¿por qué estoy hablando así? Es que andando con ella 24 horas hasta que... ¿Quiere un poquito de sopa? Siga. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Para mí es un placer estar acá, compartir con ustedes este hermoso momento. Que más todos reunirnos para felicitar a todas las madres que están aquí, y sobre todo para felicitar a Dios por un nuevo día que podemos compartir todos juntos. Dios los bendiga, espero estén muy bien y como les digo, para mí es un placer estar acá. A ver, un aplauso, abogada. Si necesitan defensa. Se me olvidó Dejamos decirles al algo. pastor. Mi nombre es Cecilia. Ay, sí, y soy sí, del sí. Salvador. Así es que es primera vez que estamos aquí. Bueno, yo pues estoy aquí en Bogotá, ya estaba en Ibagué y Cartagena, pero ¿saben qué? Dios no se olvida de las promesas. Recuerdo que mi mamá vino a Bogotá en el 72, hace poquito, a estudiar, y me recuerdo, yo tenía 6 años y subió ella en el avión y yo lloraba porque mi mamá se iba. Pero pasaron los días, los meses, pasaron los años. Ella estuvo aquí como 3 o 4 años, creo. Y recuerdo ir al aeropuerto y decir: algún día conoceré Bogotá. Algún día. ¿Y sabe qué? Yo quizás con los años me olvidé lo que yo dije, pero Dios no se olvidó. Y Dios cumplió esa promesa. Ayer íbamos de viaje en un trencito por ahí y eso fue bello. Y yo lloraba porque yo decía: Señor, tú eres tan lindo que no te olvidaste de lo que yo dije
cuando estaba pequeña, que algún día conocería esos lugares que mi mamá visitó aquí en Colombia. Así es que Dios es bueno y Él nunca se olvida de las promesas, que Él cumple las promesas. Amén. Así es que me gozo de verdad por eso, y recordaba eso y decía: ay Dios, tú eres especial, tú eres lindo. Siempre está en los más mínimos detalles, Él está ahí. Amén. Ahora sí los dejo porque Dios tiene algo bueno, pero antes de eso quiero que oremos todos juntos. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, bendito Dios, por lo que tú tienes preparado para cada uno de mis hermanos. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales. Dios, que tu palabra penetre. Espíritu Santo, habla a lo más profundo de nuestro ser, y que cada uno, oh Dios, podamos atesorar esta palabra tuya, Dios, y que la podamos poner en práctica cada día de nuestra vida. Mi Dios amado, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Te adoramos, Dios amado, te damos gracias. Muy buenos días para todos, cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Verdaderamente es un honor estar aquí en esta casa, la casa que nos ha acogido a nosotros, la casa de la cual nosotros recibimos cobertura espiritual, y verdaderamente damos gracias a Dios por la vida de la pastora Yuri, profeta, y también el apóstol nuestro, el apóstol que Dios ha establecido para darnos, ¿qué puedo decir que nos ha dado ella? Muchas cosas. Feliz Día de las Madres para todos y cada uno de los que tienen su madre. Hoy es el día en el cual ustedes la van a honrar más que todos los diferentes días del año. Así que los que tienen madre, no solamente hoy es el Día de la Madre, sino cada día celebre como si fuera el Día de las Madres. Quiero invitarles, por favor, para que abran su Biblia. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. ¿Estamos? Quiero leer algunos versículos de la palabra del Señor. De pronto usted tenga otra versión o de pronto usted hable otro idioma, pero quiero ministrar la palabra del Señor aquí en este maravilloso versículo, el versículo 2 y 3 y de pronto el 4. No quiero leer mucho, quiero soltar una palabra de Dios. De pronto ustedes conocen este pasaje, han visto la película, han visto muchas cosas, pero hoy quiero hablar acerca de lo que es el cambio de vestiduras. ¿Quiénes están tomando apuntes? Tomen apuntes, y otra cosa les voy a pedir: no se distraiga. El que quiere ir al baño, vaya en este momento. No quiero ver gente moviéndose durante el tiempo en el cual estamos ministrando. Queremos reverencia al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la meditación de tu palabra. Yo te pido en este momento que tu unción pueda traer bendición, pueda traer libertad, pueda traer restauración, que cadenas sean rotas, que el oído espiritual se abra, Señor, y que nosotros podamos entender, comprender la buena y perfecta voluntad de Dios para con nosotros a través de Cristo Jesús. Padre amado, recibe toda gloria, recibe la honra, Señor, y te queremos honrar hoy una vez más. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Diga conmigo: José el pastor, el informante, no el chismoso.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Primera vestidura que tuvo José, ¿cuál es? Tuvo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente al pastor porque tenía una vestidura diferente. No podían tenerle compasión porque Dios le había llamado a José para informar los asuntos que su padre necesitaba saber acerca de su familia. José era el hermano menor y muchas veces nosotros queremos días de cambio, queremos un gobierno en cambio, queremos estar viviendo de pronto en un país donde hayan cambios, pero no queremos aceptar los cambios. Los cambios que vienen a nuestras vidas son buenos. Y usted si está pasando el día de hoy por un proceso, no sé cómo se llama el proceso, de pronto usted le haya puesto un nombre, diga usted es una lucha, una prueba, estoy pasando una dificultad, estoy en una situación, pastor, que usted no sabe cómo me siento. Déjeme decirle que Dios es más que suficiente para traer cambios a su vida. Los verdaderos cambios de Dios son sufrimientos a través de procesos. Yo sabía que nadie iba a decir amén. Porque cuando nosotros hemos sido procesados, tendemos nosotros a desfallecer, tendemos nosotros a desanimarnos, tendemos nosotros muchas veces a renunciar. Pero como enseñaba hoy la pastora Cecilia, decía, cuando yo estaba pequeña, tuve un sueño, algún día estaré donde mi mamá está. Los que hemos glorificados, los que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos un sueño que un día estaremos allá sentados a la diestra del Padre, porque ese es nuestro sueño. Nuestro caminar aquí es de peregrinaje, es temporal. Pero lo de Dios, el sueño que Dios nos ha dado a nosotros es que es un sueño eterno y que estaremos un día que le veremos cara a cara tal cual es. Los sueños en Dios se cumplen. Hoy podemos ver en la vida de José que la vestimenta de él, la túnica de colores, le produjo envidia a sus hermanos. Pero José dice que servía a su padre de la misma manera. Los que servimos al Señor somos muy criticados, somos muy atacados, aún por los mismos hermanos. Nadie dice amén, aquí no ocurre eso. Y José era el pastor, era el informante, pero también siendo el pastor, el informante, Dios comienza a darle a José sueños. Y todos conocemos los dos sueños que tuvo José. Tuvo un sueño terrenal, él veía que 2 espigas se inclinaban a él, pero también vio que el sol, la luna y las estrellas, 2 sueños diferentes. Soñó en lo terrenal y soñó arriba en el cielo, estrellas, el sol y las estrellas. Cuando nosotros tenemos sueños, los sueños que tenemos nosotros aquí en la tierra se van a realizar también. Por eso cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y decimos que se haga su voluntad aquí en la, como en él. Traemos la voluntad del cielo a la tierra. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y cuando traemos esa voluntad de Dios a nuestras vidas, podemos establecer lo que Dios tiene para nosotros. No el tiempo, no la situación que tú estás viviendo hoy. Usted no nació para estar ahí postrado. Usted no nació para estar sentado. Usted nació porque Dios te dio un sueño y depositó ese sueño en ti, porque te va a llevar a hacer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, en el nombre de Jesús. Después de ponerle la túnica, antes de tener la túnica, José no había tenido ningún sueño. Pero cuando tuvo la túnica, dice que soñó. Y al provocarle envidia a sus hermanos, dice que lo tiraron a una cisterna. Y lo querían matar. Lo querían desaparecer. Estando en la cisterna, José sabía que tenía un sueño. Sabía que su destino final no era la cisterna. Muchas veces nosotros hemos sentido que estamos
acorralados, que nos sentimos como en una cisterna sin salida. Pero déjeme decirle que Dios ya puso un sueño, Dios ya depositó un sueño. Corre por ese sueño. Que nada ni nadie te detenga para hacer la voluntad de Dios. El sueño que Dios depositó en ti se cumplirá, se llevará a cabo, porque el plan de Dios es más grande que la situación adversa. El sueño que Dios depositó en tu vida es demasiadamente grande. Sueñe y viva obedeciendo a Dios, porque José tenía algo, que la presencia de Dios siempre estuvo con él, porque fue obediente. Fue un hombre que no renunció al llamado de Dios, y dice la Biblia que Jehová estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros en medio de la adversidad, Dios restaura nuestras fuerzas, Dios nos da ánimo, Dios deposita su amor, Dios deposita su gracia. No era el lugar que José había visto en el sueño, en la cisterna. Lo vendieron como esclavo. Ahora en casa de Potifar como esclavo, tiene una vestidura diferente. La túnica que José, sus hermanos le habían quitado, ¿sabe qué ocurrió? Dice que mataron un cabrito, le echaron la sangre del cabro, la pusieron en su vestidura y lo llevaron a la casa de Potifar como esclavo, y ahí Dios le honró. Ahí en el segundo punto podemos ver que José, ahora su vestidura en la casa de Potifar era un vestido de esclavo. Muchos han venido al Señor y todavía tienen que cambiar sus vestiduras. Todavía están pegados a cosas del mundo, a cosas del pasado, a cosas que Dios quiere remover, a cosas que Dios quiere que nosotros cortemos, que nos desconectemos, porque viene una nueva temporada en el Señor. La temporada de José, mire, Génesis 38:12. Dice, pasaron muchos días. ¿Sí estoy? Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después de Judá se consoló y subía, es 39:12. Qué lindo uno poder equivocarse. Mi esposa dice amén. Estaba en casa de Potifar y ¿sabe qué le pasó? Dice que teniendo su vestidura de esclavo, era un hombre de bonito, de lindo parecer. Y la esposa de Potifar comenzó a echarle el ojo. Y dice aquí en el versículo 12, y ella lo asió así por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La mujer de Potifar no sabía que ella estaba acelerando el proceso para que no fuese más esclavo. Hay cosas que nuestros enemigos quieren hacer para hacernos caer, que Dios las utiliza para Él poderse glorificar. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, aún las cosas malas que nos ocurren a nosotros, nos ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. La mujer le tendió una trampa, vea, pero José era un hombre fiel, un hombre íntegro. Dios está buscando gente fiel, gente íntegra, que lo amen a Él, que lo quieran por encima de los deseos de la carne. Muchas veces nos escudamos nosotros en el evangelio para hacer cosas desagradables delante de Dios. Y usted mira gente deshonesta, gente desagradable, gente que con inmoralidad sexual, aún predicando, aún enseñando y llamándose cristianos. Pero Dios quiere que nosotros seamos una iglesia pura, santa, sin mancha, que tengamos una vestidura y que seamos revestidos del poder y de la gloria de Dios. Si hay una cosa que Jesús le dijo a los religiosos y a sus discípulos, es que este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces decimos amar a Dios, pero lo deshonramos. Muchas veces decimos creer en Dios, pero lo negamos con nuestro testimonio. Permita que su testimonio hable más que sus palabras.
Permita que usted demuestre ser un creyente, una persona íntegra, una persona que ama a Dios, no solamente con sus palabras, con lo que tú haces. Honre a Dios. José honró a Dios en casa de Potifar. Tuvo la tentación muy cerca, pero no quiso acceder. Huye de las pasiones juveniles. Los jóvenes tienen que cuidarse, los jóvenes tienen que guardarse para el Señor. Se ha perdido la moral. Hemos caído en un tiempo en el cual a lo malo se le dice bueno y a lo que es bueno se le dice eso es malo. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar, tenemos que vivir bajo la obediencia, bajo lo que Dios ha dicho. Dios fue bueno con José y será bueno con cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos sueños? Todos los que tenemos sueños, dice la palabra de Dios aquí, Génesis 38, 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió. ¿Quién me ayuda? ¿Tienen su Biblia o no? ¿No la trajeron? Otra vez 38, es 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe en la cárcel. Porque muchas veces nosotros podemos sentirnos acorralados en una cárcel espiritual o en una cárcel física, pero la palabra de Dios está libre. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, los que hemos creído en Él, sabemos que la palabra de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Cambio de vestiduras, cambie su manera de hablar, cambie su manera de pensar, cambie su manera de comportarse. José en la cárcel comenzó a comportarse bien y por eso dice, y Jehová estaba con José y le extendió la misericordia. Muchas veces queremos nosotros que Dios nos extienda su misericordia, pero nosotros no queremos extender humillación. No queremos humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Debemos humillarnos. José era un hombre que se supo humillar delante de Dios. Por eso Dios lo exaltó. Por eso Dios extendió su misericordia. Y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Así que usted puede acudir a esa misericordia todo el tiempo. Cada mañana usted se conecta a la oración de 7 a 8 de la mañana y dice, Señor, extiende tu misericordia sobre mi vida, sobre esta nación, sobre mi familia, sobre esta iglesia, sobre esta casa. Y la misericordia de Dios te va a alcanzar, porque muchas veces pedimos nosotros y pedimos mal, pedimos para nuestros propios deseos, pero debemos pedir que Dios extienda la misericordia no solamente para nosotros, sino que extienda también la misericordia para otros. Tenemos que ser misericordiosos. Una vestidura dada por Dios tiene que ser una vestidura que extienda misericordia hacia otros. Fruto. Estoy hablando de frutos. Y aquí la pastora les ha enseñado, les ha hablado de frutos. Y cuando nosotros comenzamos a dar frutos, Dios comienza en nosotros a depositar cosas maravillosas. Dios comienza a cambiar, Dios comienza a hacer que soñemos nuevas cosas. Así que soñaba José, como Dios había extendido la misericordia, ahí en la cárcel Dios permitió que un copero y un panadero tuvieran también un sueño. Y José dijo, yo era el pastor en mi casa, yo era el que pastoreaba, yo era el que le informaba a mi papá, y cuando yo tuve los dos sueños, Dios me reveló de las cosas que iban a ocurrir. Y se acordó José estando en la cárcel de que tenía un llamado, porque el sueño de Dios, aún estando en la cárcel, el sueño que Dios ha depositado en ti se va a cumplir. El sueño de José era ser soñador y ser un intérprete, y los dos, al copero y al panadero, le dio la interpretación de los sueños, revelación de Dios. Si Dios va a extender tu misericordia y si usted está clamando por otros, Dios va a traer revelación a tu vida. Le fueron revelados los dos sueños, contó los dos sueños, y ahora que él le cuenta, le revela los dos sueños al copero y al panadero, dice el capítulo 41 el 41:1 dice, aconteció que pasados 2 años, estuvo en prisión varios días, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas,
parecía en el prado, pasía en el prado, gracias por la información, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Wow, este tipo era como por allá de... Y se aparecieron cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne estaban flacas y feas. Ahora no solamente le reveló Dios los sueños ahí en la cárcel, sino que Dios le dio un sueño al faraón y no había quien lo interpretara. Aún en la adversidad usted va a seguir buscando de Dios, porque Dios le va a seguir revelando cosas. Los que hemos sido llamados por Dios, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, aún en medio de la crítica, aún en medio de la desesperación, Dios te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los 2 sueños que reveló en la cárcel fueron el plan de Dios para sacarlo de la cárcel. ¿Por qué? Porque José siempre se mantuvo perseverante, constante, perseverando en el Señor todo el tiempo. José no dejaba de buscar a Dios aún estando en la cárcel. José, aunque lo acusaron, aunque habló mal de él la esposa de Potifar, Dios quería llevarle a exaltación. José sabía que su lugar no era la cárcel. José sabía que su lugar no era la cisterna. José sabía que Dios le había hablado que 12 espigas se inclinarían hacia él. Y ese sueño que tú tienes de llegar a ese lugar, Dios va a hacer que se cumpla. Ahí José, estando en la cárcel, recibe información que el faraón había escuchado, había visto y tuvo 2 sueños, pero no había quien los interpretara. Porque hay cosas que solamente son reveladas a los hijos a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Pero los que somos espirituales podemos discernir lo espiritual. Y cuando nosotros tenemos ese discernimiento espiritual, podemos nosotros hablar cosas espirituales. El faraón mandó llamar a los brujos, a los hechiceros, a los espiritistas, mandó llamar a todos los sabios que habían para que le revelaran el sueño, y no había otro, sino que Dios tenía un hombre fiel en la cárcel. Aún estando en la cárcel, José lo llamaron. Y cuando llaman a José estando en la cárcel, dice el 41:14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se cambio de vestiduras. Ya no tenía vestiduras de prisionero. ¿Sabe por qué? Porque José entendió que sus hermanos cometieron un error. ¿Sabe cuál fue el error de los hermanos? Que quitaron la túnica de José, pero la mancharon con la sangre de un cabrito. Y todos los que hemos sido manchados con la sangre del Cordero, el sueño de Dios se cumplirá en nosotros. Todos los que hemos sido sanados, libertados y restaurados a través del poder de la sangre, tenemos una cobertura especial de parte de Dios. Lo que pasó es que José le quitaron la túnica, pero el sueño ya se le había metido en la cabeza. Cuando a uno se le mete un sueño, cuando uno está enamorado, uno le pueden decir que fea y uno la ve linda. Cuando a uno se le mete un sueño en la cabeza, y si el sueño viene de parte de Dios, el sueño se va a cumplir. El sueño en Boca Chica se va a cumplir. El sueño de construir esta casa se va a cumplir, porque lo que Dios ha establecido, los sueños se cumplen para la gloria de su nombre. Cuando el sueño se nos mete, mire, y soñó el faraón. ¿Y sabe quién fue a interpretar el sueño? El que estaba en la cárcel. Dice que José se cambió la ropa. José se cambió la ropa y se afeitó, porque él sabía que no iba a regresar más a ese lugar. Hay veces que nosotros tenemos que sacudirnos, cambiar, movernos, porque sabemos que la bendición de Dios no está ahí. Son solamente temporadas, y cuando Dios permite que existan temporadas en nuestra vida, tenemos que discernir nosotros que solamente fue un paso de dolor, que solamente fue un paso de sufrimiento, que solamente fue una estrategia que Dios utilizó para llevarnos de gloria en gloria, para llevarnos para que su nombre sea exaltado. Porque si no estamos en prueba, no podemos decir que tenemos un Dios que nos ayuda.
Cuando hemos pasado por una prueba, podemos decir, si Dios no estuviera, si su presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Porque es necesaria la presencia. Si la presencia de Dios está conectada, si nosotros estamos conectados la presencia de Dios siempre va a estar dispuesta, conectada. Pero nosotros tenemos que conectarnos. Ese enchufe tiene corriente, pero si usted no conecta al equipo, no va a dar luz. Así es Dios. Si usted no se conecta a la fuente, usted va a estar desconectado de su presencia. José era un hombre que estuvo conectado siempre a la presencia de Dios. Estuvo conectado siempre a la vigilia. Estuvo conectado siempre a la oración. Estuvo conectado a hacer la voluntad de Dios, a vivir en obediencia, a someterse a la voluntad de Dios. Y cuando llega al palacio le revela el sueño. ¿Y sabe qué hace el faraón? El faraón está ahí esperando que alguien le diga la verdad. Y cuando traen a José, ¿sabe quién lo conectó? El copero, el que había conocido en la cárcel. No te juntes con panaderos, no te juntes con gente chismosa que se van a morir en el intento de hacerle daño a otros. No te juntes con gente mala, con gente que critica, que todo lo ve mal. Usted júntese con coperos, no te juntes con panaderos. Júntese con gente que te van a llevar al propósito, al plan de Dios. Este copero lo llevó al plan que Dios tenía para poder no solamente hacer libre a una nación, sino para poder que Dios hiciera lo que iba a hacer con Egipto. Egipto fue probado porque el sueño era que venían 7 años de bendición y que había que ahorrar. Cuando usted esté en la bendición, vea, sea prudente, ahorre, guarde. Usted dirá, pero ahorita no me alcanza. Ahorita no te alcanza. Aún de lo mínimo comience a ahorrar, comience a invertir, comience a guardar. Hay gente que dice, entre más gano, más gasto. Mentira del diablo. Mentiras. Usted tiene que ser prudente, ahorre, guarde, cuide su finanza, sea fiel a Dios. Cuando usted le es fiel a Dios con sus diezmos, con las ofrendas, dice que Él derramará bendiciones, que abrirá las ventanas de los cielos y que proveerá, que suplirá hasta que sobre y abunde. Yo también he vivido en pobreza. Yo nací en una casa pobre. Yo viví y el piso de la casa era en tierra. En la casa no había que comer. De ahí Dios me levantó. ¿Sabe por qué? Porque todo fue parte de un proceso. Y cuando llega la bendición, ¿sabe qué hacemos con mi esposa? Honrar a Dios, serle fieles a Dios. Eso es lo que Dios pide. Porque muchas veces nosotros pedimos para gastar, para tener más, para tener el carro del año. Si en tu sueño está y Dios lo puso, Dios te va a dar la mejor casa. Dios te va a dar para comprar finca. Dios te va a dar para tener ganado. Dios te va a dar para que tengas lo mejor de lo mejor, pero séale fiel a Dios. Usted dirá, no, pero el diezmo fue para la ley, eso no es para este tiempo. Mentira del diablo. ¿Sabe qué? Usted está dejando robar la bendición de Dios. Cuando usted le es fiel a Dios, Dios cumple lo que dice su palabra. ¿Sabe qué dice Gálatas 3:17? Me salí del tema. Dice la palabra de Dios que la ley vino 430 años después. Y si usted dice, no, el diezmo es para la ley, le están mintiendo, usted no conoce la palabra. El diezmo es para este tiempo, el diezmo es para los hijos, el diezmo es para que la obra de Dios se extienda, para que nosotros podamos extender el reino de Dios. El diezmo no es para los pastores darse en lujos. El diezmo es para invertir en la obra de Dios. Yo sé que hay poquitos los que dijeron amén. Yo sé que son fieles al Señor y han visto la mano de Dios y son gente próspera y son gente generosa y son gente de empresa y son gente que tienen sueños y los sueños de Dios se cumplen porque le han sido fieles a Dios. Así que los que han sido fieles a Dios, vendrá un año de retribución. Vendrán los mejores tiempos, vendrán las mejores cosechas, tendrán sus hijos en las mejores universidades, tendrán lo que a otro le hace falta, ustedes tendrán en abundancia, aún para darle a otros, porque Dios hará que los sueños se cumplan. Cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir, quítese esa vestidura que usted tiene de ser tacaño. Y dele a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe que el diezmo y la ofrenda no se da por imposición? Dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama
¿Acaso a Jesucristo lo movió estando en el templo las moneditas que tenía la viuda? ¿O las riquezas que tenían los ricos que daban lo que les sobraban? ¿Sabe qué movió a Dios? La actitud que había en el corazón de esta mujer. La actitud que hay en la mujer que hay aquí en esta casa de esa viuda, que saca aún lo que no tiene para la obra del Señor. Honren a sus pastores, honren a su pastora, honren esta casa, honren a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios es un Dios de retribución. Dios es un Dios que hará que haya rica y abundantemente bendiciones en sus casas, en sus vidas, en su trabajo. Dios te exaltará. Dios no te llamó para vivir en una cisterna. Dios no te llamó para vivir como esclavo. Dios no te llamó para vivir en la cárcel. Dios no te llamó para vivir como un miserable. Dios te llamó para vivir y para caminar de gloria en gloria con Cristo Jesús. Amén. El sueño del faraón fue revelado por el hombre de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando lo llama el faraón a la casa, dice Génesis 41, que el faraón lo llamó y él vino apresuradamente. Estoy en el 41-42 de Génesis. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Esto habla de que José no tenía nada. José estando en la cárcel, ¿cuántos han visto las riquezas de un hombre estando en la cárcel? Pero ¿sabe qué José tenía aún estando en la cárcel? José tenía revelación. La revelación de Dios hará que tú tengas riquezas, porque se le va a encender el bombillito y Dios le va a dar estrategias de negocios, estrategias para no vivir más en miseria, para no vivir más en pobreza, para ser un hombre bendecido. El anillo representa un pacto que Dios hizo, que ha hecho con nosotros. Por eso cuando nosotros felizmente estamos casados, nos ponemos y el que no lo tenga puesto no se las tire de solterón para engañar a su esposa. Bendícelos, Padre. Y lo hizo vestir de lino finísimo. Diga, cambio de vestiduras. Ahora José está vestido ¿cómo? Con vestiduras de gobernador de Egipto. Y qué lindo cuando Dios hace que los sueños se cumplan. Qué lindo cuando Dios deposita y nos da a nosotros posicionamiento. Usted será posicionado a la medida a la cual usted busca de Dios. Si usted quiere caminar al 20%, de esa forma Dios te va a bendecir. Si usted decide buscar más a Dios al 50%, Dios te va a bendecir al 50%. Si usted decide caminar al 70%, Dios traerá una bendición. Pero si usted decide servirle a Dios al 100%, no se queje de los que Dios bendice al 100%. Por eso cuando oro yo digo, Padre, y bendice a tu pueblo, y te pido que esta semilla sea de bendición y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque Dios dice en su palabra, no es al 100%, es al 100 por uno, porque Dios nos da ricamente mucho más de lo que nosotros podamos entender o podamos esperar. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu sueño? Si tu sueño es pequeño, te quedarás en pequeñeces, pero si tu sueño es grande, dice la Biblia, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será demasiadamente grande. Incline su rostro ahí, vamos a adorar a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú has depositado sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre los niños, sobre los jóvenes, sueños. Hay sueños, hay sueños, hay sueños, hay sueños, hay sueños. Luisa, ayúdeme, Luisa.
Hay sueños, hay sueños. Hay sueños que se cumplen, hay sueños que se van a realizar en tu vida, hay sueños que se están cumpliendo hoy. Tú estás viviendo el sueño, lo que soñaste ayer, lo que soñaste cuando pasaste esa prueba, hoy lo vas a disfrutar. Hoy estás viviendo bajo el sueño de Dios. Dios te ha cambiado de vestidura, Dios te ha posicionado, Dios te llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria. Permita que Dios cambie su mente y su corazón. Permita que Dios te renueve. Permita que Dios haga cambios. Porque muchas veces Dios quiere hacer cambios, pero yo no quiero que Dios los haga. Yo quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Acepte la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Acepte que Dios te ha procesado y te está pasando por procesos porque te quiere cambiar, te quiere transformar, te quiere hacer libre aún de amistades. Vas a tener que llegar a la casa y agarrar el WhatsApp y eliminar a gente que te está haciendo estorbo, a gente que no suma, a gente que resta, gente, amigos, gente de la cual usted está rodeada, que no te van a llevar al propósito de Dios. No te juntes con borrachos. Si andas con 4 borrachos, usted será el 5º borracho. No te juntes con ellos. La mala junta, dice la palabra, corrompen las buenas costumbres. Camine como un hijo de Dios. Dé buen testimonio de que Dios te exaltará, de que Dios traerá bendición, de que tú no has visto nada, porque la gloria postrera para ti será mayor que la primera. Dios es fiel con los que son fieles. Si tú eres infiel, el pueblo que fue infiel, cuando tú lees, cuando estudias el libro de Números, dice que recibieron castigo, porque Dios al hijo que ama corrige y castiga y disciplina, pero Dios al hijo que es obediente bendice. Al Dios que nosotros servimos tenemos que honrarlo. No pidas por avivamiento, sino primeramente hay arrepentimiento en tu casa. Primero arrepentimiento. La Biblia habla en 77 oportunidades acerca de lo que es el arrepentimiento. Juan dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, no hay avivamiento. Cambie su vestidura, arrepiéntase, viva como un hijo de Dios, sea obediente, sea fiel a su palabra, sea fiel. Grite lo que Dios grita. Si Dios grita arrepentimiento, grite: yo me arrepiento, yo decido serle fiel a Dios. No viva una doble personalidad. Viva para agradar a Dios, viva para exaltarlo a Él, viva para glorificar su nombre. Que Dios se le meta en sus sueños. Y camán de remeisa, carabababay, se debe son de remeisa. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Hay poder de Dios. El profeta Jeremías no trae palabra buena, pero es palabra de Dios. El profeta Jeremías no fue como Isaías, que dijo: consolaos, pueblo mío. El profeta Isaías dijo: los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Y yo te digo hoy: arrepiéntate, arrepiéntate. Dios quiere que te arrepientas, que procedas al arrepentimiento, que hables más de Él y calla cuando tengas que callar. Dios está buscando gente prudente. Dice su palabra ya en Hebreos 6:12: porque con fe y paciencia alcanzaremos todas las promesas. Sea paciente aún en el medio de la prueba. Sea fiel a Dios, sea fiel a Dios. Decida honrar a Dios, decida honrar a Dios. Camine por fe y no por vista. Camine honrando a Dios en medio de la situación. Camine como viendo al invisible. Es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no ves, pero que se cumplirá en el tiempo de Dios. Lo que no ves hoy es a causa muchas veces del pecado. Desconéctate de muchas cosas, desconéctate de las redes sociales y decida honrar a Dios. Conéctate a la presencia de Dios, conéctate al llamado de Dios. Dios te llamó para hacer cosas grandes, pero es necesario un cambio de vestidura. Es necesario que cambiemos nuestro pensamiento, que sea renovado, cambiado y transformado a la imagen de Dios. Ponte de pie y levante tus manos ahí donde estás. Yo sé que Dios habló a nuestro espíritu, a nuestras vidas, y Dios va a traer cambios en los próximos meses, la próxima semana. No espere que se cumpla un año. No espere pasar el 2025 y seguir siendo el mismo.
Pídale a Dios que te saque de esa cárcel, de esa prisión, que te dé sueño, que traiga revelación, que puedas apoyar a otros donde no hay, que tú seas la persona que bendices. Hay poder de Dios. José, cuando estuvo arriba, no se le olvidó que él también pasó necesidad. No te olvides del pobre, del necesitado, del huérfano y de la viuda. Y Ramande que iba más. Hay veces tenemos la bocota grande y decimos que honramos a Dios, pero tenemos la boca grande como José, que cuando tenía puesta la túnica sus hermanos lo despreciaron, lo criticaron, querían matarlo. Pero tú no eres de los que matas, tú eres de los que levantas, tú eres de los que honran a Dios, tú eres de los diferentes. Dios te llamó para ser y para convertirse en una persona diferente. Permite que el Espíritu Santo de Dios quite ese orgullo que hay en tu corazón, esa arrogancia. Y dile: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no quiero ya llegar. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. ¿Sabe qué fue necesario? Elías estaba buscando una doble porción, Eliseo estaba buscando una doble porción del Espíritu de Dios. Y antes de ser llevado al cielo, dice que se aparecieron unos carros de fuego. Y Eliseo, que estaba pidiendo, le dice: Elías, pide lo que quieras. Y dice que Elías quitó su manto, se quitó la vestidura que tenía. Y dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu. Si no nos quitamos esta vestidura del viejo hombre, seguiremos engañados y queriendo engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Estamos esperando avivamiento, estamos esperando que una doble porción de tu espíritu caiga, pero no va a ocurrir si no hay arrepentimiento. Ay, Dios amado, aún a Cristo lo vituperaron, lo golpearon, lo laceraron. ¿Y sabe qué? Él, para ir al cielo, dice que estaba desnudo, enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Hay veces nosotros tenemos que enmudecer. Hay veces que nos quieren llevar al matadero, pero cuando nos despojamos de esta ropa y le creemos a Dios, Dios nos exaltará. Dios te exaltará en medio de tus adversarios. Dice su palabra ya en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa, bienaventurados sois cuando yo decida seguir y correr hacia la voluntad, hacia el propósito de Dios. Cuando yo decida correr hacia el llamado, hacia el sueño que Dios ya me dio. Y Ramande Remeisa Kababamaise. Dice ahí en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra su palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y también te alcanzarán. Decide hoy a quién vas a servir. Decide hoy si vas a vivir tu vana manera de vivir o vas a cambiar su vestidura. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Él está aquí en medio nuestro. Él está aquí con nosotros. Él te trajo para consolarte, para levantarte, para animarte. Recuerda, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas.
correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, levantarán alas como las águilas. Será una iglesia que levanta las alas como las águilas. Será una iglesia de bendición, será un ministerio de bendición, será una casa de bendición para bendecir a otros. El sueño en Dios sí se cumple. Aunque el enemigo haya dicho que no, no retrocedemos, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que caminan creyéndole a Dios. Caminamos creyéndole a Dios, caminamos por fe y no por vista. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Yo no voy a ningún lugar si tu presencia conmigo no va.